Es el manual del fabricante, la luz en el camino. Vamos con todo, siempre positivo. Damos gracias por cada amanecer. Con energía, listos para correr. El texto de esta mañana que encontramos en el manual del fabricante, que está en Romanos 8, 1, 2, dice así en la versión, la nueva traducción viviente, la NTV: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Según la traducción lenguaje actual del mismo texto, dice de esta manera: ahí lo busco y te lo leo. En la traducción lenguaje actual: por lo tanto, lo que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Son dos textos unidos. El primero dice, según la versión más antigua, el primer texto, el primer versículo, el 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Arrancando por ese fragmento que está en el primer versículo, el verso de la Biblia que compartimos esta mañana, yo creo que es una declaración, una de las declaraciones más importantes, inclusive, que encontramos en toda la Biblia, en todo el manual del fabricante. Esa declaración, ¿no? Que dice así, que ninguna condenación, ¿no? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así dice el primer versículo que leemos esta mañana. Es tan solo una oración, pero ahí Pablo explica la vida de libertad que se encuentra en Cristo Jesús. ¿Para quiénes? Para aquellos que caminan por el Espíritu. Y este versículo ofrece un llamado de atención hasta, ¿no? Pero de la libertad. Un llamado de atención a la paz. A la paz que aquellos que creen en Dios, que creen en Jesús, aquellos creyentes, puedan encontrar en Cristo. Y cómo nosotros podríamos aplicar estos principios en nuestra vida. Todo eso está en ese texto. El libro de Romanos, o la carta a los Romanos, fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, a la primera iglesia de Roma, aquella que todavía estaba en las catacumbas, en las cuevas. Y él escribió esta carta para explicar por ahí la justificación por la fe en Jesucristo. Y también para mostrar que la salvación solo se puede obtener a través de la gracia de Dios. Y este verso en cuestión, este versículo de Romanos 8.1, es el comienzo de una nueva sección en esa carta, donde Pablo se enfoca en el papel del Espíritu Santo, pegada, unida a la vida de aquellos primeros cristianos, de aquellos creyentes. Y este verso, este versículo, es una declaración, es una proclama, por así decirlo, poderosa porque muestra que aquellos que están en Cristo Jesús no están bajo ninguna condenación. ¿Sabías? Porque el pecado, ese que nos separa de Dios, fue cubierto por la sangre de Cristo.
Y si no podemos librarnos de la culpabilidad que conlleva el pecado, de ninguna manera por nuestros propios medios, Dios nos ha liberado de eso a través de la sangre de Jesús. No podemos liberarnos nosotros de la consecuencia de esa metida de pata, de la macana que hemos hecho, del pecado que hemos cometido. Porque la consecuencia de eso es la muerte. Y no estoy hablando de la muerte de dejar de respirar, de Sefinit, de Caputz, de Nix Comeraus, sino de el alejamiento eterno de Dios, estar separado eternamente de Dios. Ahora, la muerte, sin embargo, fue vencida por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y ahí Él nos liberó del pecado de la muerte. Y esto nos permite vivir en una vida en libertad, en una nueva vida en libertad. Este texto que compartimos esta mañana también nos enseña la importancia de estar en Cristo Jesús. Porque los que están en Cristo Jesús no caminan según la carne, decía Pablo acá en la antigua versión. O sea, según los deseos que tenemos nosotros, vanidosos y demás, sino según el Espíritu. Y esto significa alejarse del pecado, tratar de no meter la pata, de no cometer macana, y buscar la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo es el que sigue nuestros pasos, no para controlarnos, sino para ayudarnos. Es el que nos ayuda a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando caminamos en el Espíritu, estamos experimentando libertad. Experimentamos paz también. Ahora, ¿cómo podríamos aplicar este texto en nuestra vida el día de hoy o todos los días? Creo que primero debemos asegurarnos de estar en Cristo Jesús, ¿no te parece? Y esto significa recibir a Jesús como nuestro Salvador, permitir que su Espíritu trabaje en nuestras vidas. Y cuando lo hacemos, somos libres del pecado. Somos libres del peso de la condenación y podemos vivir en libertad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Además, podemos caminar según el Espíritu. Y esto significa buscar la guía y la dirección de ese Espíritu Santo en nuestras vidas. Y podemos hacerlo a través de la oración, comunicándonos con Dios. Leer ahí el manual del fabricante. Estar en comunidad con una congregación que sirve a Dios para alentarnos los unos a los otros. Porque cuando caminamos en espíritu, somos guiados hacia la voluntad de Dios. Esa que dirige nuestras vidas. Y ahí experimentamos libertad, paz, en lugar de culpa, en lugar de condenación. Romanos 8.1, el primer versículo que compartimos esta mañana, es un poderoso recordatorio del amor de Dios, de su gracia hacia nosotros. Porque a través del sacrificio de Jesús podemos experimentar libertad, experimentar paz, en lugar de culpa, en lugar de condenación. Pero debemos asegurarnos de estar en Cristo Jesús y de caminar según el Espíritu, porque así podemos experimentar la vida que Dios desea para cada uno de nosotros. Ahora, si estás experimentando culpa, si estás experimentando condenación, acordate de esto, acordate de este versículo y confía en la fidelidad de Dios para librarte de eso. La vida diaria a menudo hace que nos enfrentemos a sentimientos de culpa y de condenación. Y eso nos puede abrumar, ¿no? Nos puede entristecer. Pero este texto que está en el primer versículo de Romanos 8 nos hace acordar de que estar en Cristo, esas condenas se rompen. Estamos definidos por nuestros errores. Muchas veces se nos culpan
nos acusan por los errores que hemos cometido. Dicen que estamos definidos por ello, pero la verdad es que no estamos definidos por nuestros errores. Estamos definidos por el amor, por la gracia que Dios nos ofrece. Porque la libertad no solo nos transforma, sino que también nos invita a vivir en paz, a vivir en un propósito. Así que, ¿por qué no reflexionar sobre este regalo y permitirnos que el Espíritu Santo nos encamine, nos guíe, que guíe nuestro camino hacia una vida más plena? El segundo texto dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Eso está en Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Te decía, la carta a los Romanos es una de las más destacadas escritas por el apóstol. Ahí está en el Nuevo Testamento. Y en esa carta podemos encontrar revelaciones profundas sobre la gracia, sobre la libertad que hay en Cristo Jesús. Pero en este versículo 2 del capítulo 8 Romanos nos habla específicamente acerca de la ley del Espíritu de vida, que nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, es importante entender que en el contexto de esta carta a los romanos, cuando habla de la ley, se refiere principalmente a la ley de Moisés, o a la ley antigua, al Antiguo Testamento. Esa ley que tenía como objetivo enseñar el camino hacia Dios y revelar la santidad de Dios. Pero, sin embargo, esta ley no podía salvar a nadie, porque nadie podía cumplirla en su totalidad. La ley del Espíritu de vida, por otro lado, se refiere a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos capacita todos los días para obedecer la voluntad de Dios y también vivir en libertad, vivir en victoria sobre el pecado. La gracia sobrepasó a la ley. Alguien pagó por nosotros, alguien cumplió la ley por nosotros, y es Cristo. Y en Cristo Jesús somos liberados del poder del pecado y también del poder de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y como te decía, no estoy hablando de la muerte física, sino la muerte espiritual, esa muerte que significa separación de Dios. La ley antigua no podía salvarnos, pero la obra de Jesús en la cruz y la venida del Espíritu Santo nos ha dado la libertad que nunca antes el ser humano tuvo, que nunca antes tuvimos nosotros. Ahora podemos obedecer los mandamientos de Dios no por obligación, sino por amor a Él y a la vida que nos ha sido dado. En lugar de vivir bajo el yugo del pecado, dominados por la muerte o con miedo a la muerte, podemos vivir en libertad, en plenitud, en la vida de Dios, en la vida que Dios nos ha prometido, nuestra vida escondida en Cristo. Y este texto, este versículo 2 que estamos leyendo, es importante para recordar que no somos capaces de vivir una vida en libertad por nosotros mismos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es la que nos libera, la que nos da victoria todos los días. Entonces debemos depender del Espíritu Santo para vivir una vida de obediencia, una vida de libertad, la que nos hizo libre del pecado. ¿Y con eso ya no vamos a pecar, Marcelino? Claro que sí. Todos los días somos pecadores, pero redimidos. Esos que saben que cuando meten la pata, se arrepienten y piden perdón. Entonces debemos tomar la decisión diaria de caminar en el Espíritu, y no en la carne, no en los deseos que tenemos. ¿Para qué? Para que podamos experimentar
esa libertad, la libertad que Dios tiene para todos nosotros. En definitiva, este texto nos recuerda que Cristo Jesús es el que nos da la libertad. Es el que nos da la victoria sobre la ley, sobre el pecado, sobre la muerte. Debemos depender del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vivir una vida de obediencia, una vida de libertad. Sabemos que podemos acudir a Dios para encontrar el perdón, para encontrar la fortaleza, para seguir adelante. Podemos acudir a Él. Ojalá que este versículo nos anime, nos recuerde que en Cristo Jesús tenemos la libertad y la victoria que nunca antes habíamos tenido. Al mirar hacia este poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos encontrar un sentido profundo de libertad, un sentido que trasciende cualquier carga que veníamos cargando del pasado. Porque la promesa de vivir con propósitos claros, con amor genuino, eso nos invita a soltar esas viejas cadenas que nos condenan y poder aceptar el amor incondicional de Dios. Cada día es una oportunidad renovada para poder experimentar esta vida plena, esta vida vibrante, esta vida que valga la pena. Recordando que no estamos solos, que el Espíritu Santo nos acompaña, guiando nuestros pasos en este hermoso viaje de la vida, en este hermoso viaje. Es el manual del fabricante de la luz.